Viendo el fin del arte o son una transformación en la manera de estudiarlo. La historia del arte moderna surgió bajo valores europeos, pero hoy ya no puede ser universal. El arte contemporáneo ya no se deja clasificar con los métodos tradicionales. El problema no es el fin del arte, sino el fin de una nueva narrativa única sobre él. En el capítulo 2, El sentido de la historia del arte en la cultura contemporánea, habla sobre que ya no existe una única narrativa lineal del arte, sino que son múltiples historias de arte que están coexistiendo juntas. Los artistas abandonan los géneros tradicionales y rechazan el marco institucional. También la historia del arte y del museo son parte de una cultura que privilegia el pasado como espectáculo. El arte actual mezcla memoria y entretenimiento, fusionando como ritual más que como representación. Y hoy el arte se interpreta más como una representación que como un avance. La tecnología y la pérdida del marco tradicional cambian la experiencia del arte. En el capítulo 3, la crítica de arte frente a la historia del arte, habla de que la crítica intenta igualar o reemplazar a la obra mediante el comentario. También que el arte conceptual difumina los límites entre obra, texto y teoría. Artistas como Duchamp y Kossuth convirtieron sus comentarios en parte esencial de la obra. La crítica contemporánea a veces se convierte en arte por sí misma y la historia del arte se enfrenta a su disolución como disciplina unificadora absorbida por discursos fragmentarios. Capítulo 4. La inoportuna herencia y la modernidad, el estilo y la historia. La historia del arte moderna heredó un enfoque centrado en el estilo, como un eje para analizar el arte, ignorando su contexto social y simbólico. Esta visión redujo el arte a una evolución formal lineal, imponiendo una narrativa excluyente y utópica. Además, los historiadores aplicaron categorías modernas a obras del pasado, lo que distorsionó su interpretación. Beltin propone abandonar este modelo rígido para abrir la historia del arte a enfoques más críticos, diversos y actuales. Capítulo 5. El culto tardío en la modernidad. Bueno, dos acontecimientos separan la modernidad temprana del presente. El primero son las políticas culturales del nacionalsocialismo y el segundo es la hegemonía cultural de Estados Unidos sobre Europa. Estos hechos no fueron parte de una evolución artística, fueron todo lo contrario, quiebres históricos que alteraron el rumbo del arte. La censura nazi calificó el arte moderno como degenerado y lo eliminó de los museos. Por otro lado, tras la guerra, Estados Unidos asumió el liderazgo cultural e impuso nuevos modelos estéticos en Europa. La Exposición Documenta de 1955 marcó un momento clave para la historia del arte moderno. No fue una muestra de arte contemporáneo, sino una retrospectiva de las obras que habían sobrevivido a la persecución. Se presentó el arte moderno como un símbolo de redención y cultura reprimida, y se intentó rehabilitar la modernidad purgando el trauma del nazismo. El arte moderno fue rehabilitado y canonizado, excluyendo corrientes como el dadaísmo o la fotografía, y solo se incluyó lo que representaba un ideal humanista como la pintura y la escultura, dejando fuera todo lo experimental o crítico como lo era el arte de masas o lo político. Se formó así un canon de arte moderno, presentándolo como una tradición pura. Mientras tanto, otros países como Inglaterra apostaban por la integración de la cultura popular, en contraste con una visión elitista de Documenta. Por ejemplo, en 1956 presentó la exposición This is Tomorrow, que incorporaba medios de comunicación, diseño gráfico y referencias a la cultura popular. Era una visión mucho más abierta que contrastaba con la postura cerrada y solemne de Documenta. Y bueno, Documenta fue una reconstrucción cultural que canonizó el arte moderno como si fuera un legado puro, pero al hacerlo también excluyó muchas obras de arte que en ese momento ya estaban surgiendo. Capítulo 6. Estados Unidos y la modernidad de posguerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asumió el liderazgo cultural global. Antes de la guerra, Europa era el centro del arte moderno, pero la devastación del conflicto y la migración forzada de muchos artistas hacia América provocaron un cambio radical.
Nueva York sustituyó a París como la capital del arte y comenzó una nueva etapa de hegemonía cultural. A través del expresionismo abstracto, impuso un modelo de arte moderno que representaba libertad e individualismo. Este estilo, impulsado por artistas como Jackson Pollock y Mark Rothko, se convirtió en un símbolo de la libertad occidental. Era arte sin figuras, sin propaganda y sin reglas visibles. Se presentó como una expresión pura del ser humano, y esto coincidía perfectamente con el discurso político de Estados Unidos frente al bloque soviético. Esta hegemonía desplazó a Europa como centro artístico y definió el nuevo canon de modernidad. Aunque Documenta y otras exposiciones seguían mostrando arte europeo, poco a poco se integró el modelo estadounidense como el nuevo referente. Así, Estados Unidos no solo exportó cine, publicidad o consumo, sino también la narrativa de lo que debía ser considerado arte moderno. El arte se convirtió en una herramienta simbólica de poder político y cultural en plena Guerra Fría. No fue solo una expresión estética, sino también un acto ideológico. Las exposiciones de arte abstracto fueron promovidas por instituciones como la CIA para mostrar la superioridad cultural del mundo libre frente al arte oficialista del bloque soviético. Capítulo 7: Europa del Este y del Oeste en la historia del arte. Bueno, tras la Segunda Guerra Mundial, Europa pues quedó dividida en dos bloques, el este socialista y el oeste capitalista, y esta división no fue solo política, también fue cultural. Cada lado desarrolló su propio modelo de arte influido por sus ideologías. Mientras el oeste se identificaba con el arte abstracto y la libertad creativa, el este promovía el realismo socialista y el arte como herramienta educativa. La historia del arte favoreció solo al oeste, ignorando toda la producción artística del este, y en los libros, museos y exposiciones, lo que se consideró arte moderno fue casi exclusivamente solo de Europa occidental y de Estados Unidos. Todo lo demás se omitió. El arte del bloque oriental fue marginado, visto como propaganda o que carecía de valor estético. En lugar de analizarlo como una expresión cultural con su propio contexto, solamente lo vieron como un arte rígido, oficialista y sin creatividad. Sin embargo, muchos artistas del este produjeron obras complejas, críticas o innovadoras, pero su voz fue silenciada. Esta exclusión dejó una visión incompleta y sesgada de la modernidad europea. Y bueno, aunque podemos seguir pensando que la historia del arte europeo solo fue Occidente, la modernidad también fue vivida o reinterpretada o incluso resistida desde el este, y esa parte de la historia aún está incompleta. El capítulo 8 nos habla sobre el arte global y minorías, una nueva geografía de la historia del arte. La historia del arte debe adaptarse a un mundo global y no seguir centrada en europea. La globalización obliga a incluir voces de artistas no occidentales. Minorías étnicas y culturales producen arte con sus propios lenguajes. Propone descentralizar la historia del arte para incluir más realidades. El capítulo 9 abarca sobre el espejo de la cultura de masas, la revuelta del arte contra la historia del arte. El arte contemporáneo reacciona y se opone a cómo la historia del arte ha querido encasillarlo. El arte ya no se separa de la cultura popular o los medios de comunicación. La originalidad ha sido reemplazada por la repetición y el juego de imágenes. Muchos artistas modernos critican la institución artística misma. La temporalidad del videoarte, capítulo 10, habla que el videoarte no encaja fácilmente en la historia del arte tradicional por su naturaleza efímera y performativa. Su tiempo no es histórico ni narrativo, es un tiempo interno, subjetivo y fragmentado. También las videoinstalaciones existen solo mientras se exhiben y no tienen un guión ni un texto fijo. El video es un medio inestable que desafía la documentación y exige una experiencia directa. Artistas como Nam June Paik y Gary Hill exploran el tiempo como experiencia personal, no lineal. El lenguaje, la voz, el cuerpo son recursos clave para crear presencia más allá de la imagen visual. También mencionan que el arte tecnológico ocupa un lugar marginal frente a la industria, pero es crítico y reflexivo. Capítulo 11. La narrativa del arte en el nuevo museo. La búsqueda de un perfil.
El museo contemporáneo se enfrenta a un conflicto entre la historia del arte y el arte actual, ya que no logra ofrecer una narrativa coherente debido a la diversidad artística y las demandas del público. Antes considerado un templo del arte, ahora enfrenta una crisis de identidad, convirtiéndose en un espacio de consumo cultural en lugar de reflexión histórica. Las exposiciones se centran en la experiencia del visitante, debilitando su función educativa y haciendo que la historia del arte no pueda imponerse como una única narrativa. Capítulo 12. El arte y la crisis de la modernidad. En sus inicios, la modernidad artística se propuso romper con el pasado, transformar la sociedad y abrir nuevos caminos para la humanidad. Se pensaba que el arte moderno era una herramienta de cambio, libertad y progreso. Sin embargo, con el tiempo, estas ideas empezaron a desgastarse. Después de las guerras, los conflictos ideológicos del siglo XX, la modernidad entró en crisis. El arte ya no podía seguir actuando como si tuviera una misión redentora. La realidad era que los artistas ya no buscaban liderar, sino más bien cuestionar. El arte dejó de ser un símbolo de progreso y se volvió más reflexivo, contradictorio y fragmentado. Las obras ya no se organizaban en movimientos coherentes ni seguían una dirección clara, y lo que antes era una revolución estilística, ahora ya era multiplicidad de voces, de medios y de enfoques. El arte contemporáneo no busca imponer una verdad, sino abrir preguntas. Esta crisis también afecta a la historia del arte, ya que no puede explicarlo desde categorías tradicionales. Conceptos como estilo, escuela, influencia o evolución ya no alcanzan a comprender lo que está produciendo. La historia del arte, que se construyó en torno a la modernidad, también entra en crisis al no poder narrar la forma lineal de lo que está ocurriendo. La historiografía del arte como tradición. La historiografía del arte es también una tradición cultural que se transmite y evoluciona. Las ideas sobre el arte no son neutrales, vienen de épocas y contextos específicos. La manera de contar la historia del arte ha servido para consolidar el poder cultural europeo. Es necesario revisar esa tradición para incluir otras perspectivas que tenemos. Métodos y estrategias de una disciplina académica. Analiza cómo la historia del arte se ha desarrollado como disciplina universitaria. Existen distintos métodos: formalismo, iconografía, marxismo, género, etc. Cada enfoque produce interpretaciones distintas de una obra. Hoy se promueve una visión más crítica y multidisciplinaria de las obras de arte. En el capítulo 15, Obra de arte o historia del arte, se habla que la historia del arte ha priorizado ideas o estilos sobre la obra misma. También que las obras requieren interpretación individual, su significado no está fijo, y artistas como Duchamp rompieron la noción tradicional de obra con su ready-made. La obra es vínculo de ideas, no solo un objetivo físico. En la modernidad se cuestiona la autoría y el rol del espectador cobra más peso. También que la historia del arte oscila entre el estudio del artista, la obra y su recepción. Y críticos, cineastas y escritores contemporáneos también reinterpretan las obras clásicas. Capítulo 16. La historia del arte frente a los estudios de la media. El conflicto y el diálogo posible entre la historia del arte y los estudios de los medios señala que la historia del arte se enfoca demasiado en el estilo, ignorando el impacto de los medios tecnológicos y visuales. Hoy la obra del arte convive con imágenes de la cultura de las masas y tecnologías como el cine, la fotografía o el video, lo que exige recompensar los métodos tradicionales. El autor advierte que no se puede fusionar ambas disciplinas, pero sí fomentar una colaboración crítica. Mientras los estudios de medios se centran en la comunicación y la tecnología, el arte busca significado, algo simbólico. Sin embargo, muchos artistas actuales emplean medios tecnológicos para recuperar espacios de expresión personal. El capítulo 17, El mito de la modernidad en el espejo de la historia del arte, se puede resumir que la modernidad no es el fin del arte, sino una transformación de su camino. También que se rechaza géneros tradicionales como la pintura y propone ruptura de la historia. La vanguardia primero se enfrentó a la historia del arte, luego fue absorbida por ella.
también se propone una tercera vía entre la historia de estilos y la historia de innovaciones. El arte moderno y premoderno deben verse desde una perspectiva común, no como culturas opuestas. La modernidad también generó su propio mito, el arte absoluto, el arte sin idea y la última obra. Y que hoy se replantea la historia del arte en el contexto de los medios de comunicación y la globalización. Capítulo 18. Posmodernismo o poshistoria. El arte contemporáneo ya no sigue siendo un modelo de progreso como en la modernidad. Durante la modernidad creíamos que el arte avanzaba de un estilo a otro o de una ruptura a una innovación, y que cada generación superaba a la anterior, pero eso ya no funciona. El presente no se siente como una continuación, sino como una ruptura con la idea misma de la continuidad. La idea de avanzar de un estilo a otro se ha ido. No hay un estilo dominante o no hay un movimiento que defina la época. En lugar de una evolución, vemos una coexistencia. Pintura, performance, arte digital, instalación, fotografía, etcétera, todos conviven sin una jerarquía clara. Ya no se impone una dirección general del arte. Ahora existen muchas expresiones sin una dirección clara. Y esto nos lleva a pensar que ya no estamos en la modernidad, ni siquiera en la posmodernidad como un estilo. Belting propone que hemos entrado en una etapa de poshistoria, en la que el arte ya no responde a una narrativa lineal, sino a muchas historias distintas que se desarrollan al mismo tiempo. Vivimos en una etapa poshistórica, donde el arte ya no responde a una línea temporal, sino a muchas narrativas al mismo tiempo. Esto también significa que la historia del arte tradicional ya no puede organizar el presente como lo hacía antes, y no hay una sola historia del arte, sino múltiples formas de leerlo. El arte ya no quiere hacer historia, sino hablar desde lo particular, lo marginal y lo fragmentado. Capítulo 19. Prosperous Books. El arte y la tecnología dialogan en nuevas formas, tomando como ejemplo la película Prosperous Books de Peter Greenaway. La obra reinterpretada, La Tempestad de Shakespeare, usando recursos digitales que limitan técnicas clásicas como el collage y la pintura. Belting destaca como Greenaway transformar la narrativa visual, cuestionando los límites entre la imagen, el marco, el texto y la tecnología. La película se convierte en una metáfora del arte contemporáneo, híbrido, autorreferencial y profundamente influido por los medios. Capítulo 20. Marco Polo y otras culturas. Este capítulo reflexiona sobre cómo el Occidente sigue viendo el arte no occidental desde una perspectiva eurocéntrica. Belting utiliza la figura de Marco Polo para mostrar cómo el otro es representado según los parámetros occidentales. Aunque hoy el arte circula globalmente, persisten prejuicios y desequilibrios culturales. El arte no occidental, incluso cuando es aceptado, suele ser interpretado dentro de los marcos occidentales. Belting propone una crítica al universalismo moderno y aboga por que cada cultura desarrolle su propio camino hacia la modernidad artística. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Gracias por su atención.